compañeros en vivo. Muy buenos días. Hoy es 13 de junio de 2020 y esta es la Mesa Grillera en su emisión sabatina. Saludo con muchísimo gusto a Tadeo Rodríguez, a Víctor de la Rosa, a Antonio Lomas, a Ernesto Cerda, a Paula Borrego y a Erasmo Garza. Y les pido, por favor, que brevemente se presenten. Adelante, Tadeo. Hola, pues buenos días. Tadeo Rodríguez, militante fundador de Morena y antiguo ex trabajador de Saba Consultores. Muy bien, excelente. Víctor. Hola, buenos días a todos. Víctor de la Rosa, comentarista político para la Mesa Grillera. Excelente. Antonio Lomas. Antonio Lomas Moreno, periodista. Nada más quisiera hacerles un comentario. Nuestro mutuo amigo Erasmo Garza me mandó una información que él no tiene micrófono ni tampoco tiene cámara. Por lo tanto, nada más va a estar como oyente y nos desea gran éxito en esta emisión. Muy bien. Los saludamos con muchísimo afecto, Erasmo. Y ojalá que la próxima vez tengamos oportunidad de escucharte y verte. Ernesto Cerda. ¿Tiene su micrófono apagado? Sí, anda buscando dónde habilitarlo. Adelante, Ernesto. ¿Verdad? Ernesto Che Cerda. Así es. ¿Sí recuerdas cuál es mi segundo apellido? Así es. ¿Y cómo se llamaba el Che? Ernesto Serna. Así es. Bueno, ya sabes la secuencia que hay ahí con los apellidos. Y a ver si me das oportunidad en la mesa del martes de darte una información con relación a un atisbo que tenemos con relación a la situación económica del estado de Nuevo León para los próximos meses. Oigan, para que tengan entonces desde hoy en adelante tendremos al Che Cerda. Serna, por favor. Así es. Perdón. Serna. Comandante, por favor. Serna. Comandante. Comandante, por favor. Hasta siempre, comandante. Así Muy es. bien, Ernesto. Muy bien, excelente. Paula. Paula Borrego, maestra en estadística, segundo de a bordo en Saba Consultores, y hoy aquí me tocó estar con mi asistente. Muy excelente, que se incorpora a la grilla a temprana edad. Muy bien. Esto es un programa de estimulación temprana política. Bueno, y saludamos una vez más a nuestro compañero Erasmo Garza, que esta vez estará como oyente, pues, pero esperamos pronto tenerlo en una condición distinta. Bueno, déjenme decirles, pues, que la información que tenemos esta semana con respecto a los homicidios es interesante porque el domingo tuvimos un valor récord y eso ha dado pie para que los analistas en seguridad pública, pues, hayan escandalizado a la gente, se les pusieron los pelos de punta y se los ha puesto todo el mundo. Y la verdad es que cuando analizamos los datos con un poco más de objetividad, que es precisamente el quehacer de la estadística, nos damos cuenta de que, si bien es cierto, llevábamos 6 puntos consecutivos por debajo de la línea media, ahora fue rebasada, pero apenas fue rebasada, ¿sí? O sea, no tenemos una situación como para escandalizarnos en la evolución de los homicidios. Yo espero que esta siguiente semana tengamos un valor abajo de 590 para recalcular límites, a pesar de que en estricto sentido no deberíamos de hacerlo porque se puede pensar que se rompió la serie, pero es tan poquita la cantidad con la cual se rebasa que yo voy a tomar la decisión metodológica de asumir eso como parte de la serie y recalcularía límites para tener una mejor posibilidad de ir juzgando lo que se va haciendo o lo que va sucediendo, ¿sí?
Es interesante esto, ¿sí? Los analistas en el área de seguridad en México, más que analistas sobre el tema de seguridad, le juegan al estadístico y son completamente ignorantes en el tema estadístico, ¿sí? Entonces andan jugando a la aritmética más que a la estadística y desorientan. Ellos lo que tendrían que hacer es explicarnos por qué están bajando los homicidios. Y en lugar de eso, ni siquiera entienden que van bajando, están diciendo que van subiendo y se pierden, ¿sí? Pero bueno, en México tenemos todavía el problema de gente estúpida, prestigiada en campos de especialidad. Y así le digo con toda fuerza, dirigido a nuestros amigos que están en el rol de expertos en el área de seguridad. Es una situación lamentable. Y lamentable más también es que ni siquiera esto lo entiendan en presidencias, ¿sí? Porque tampoco ellos lo entienden así. Andan también un poco jugando al mismo juego de confusiones y de falta de análisis adecuado estadístico. Está aquí Tadeo, que es de Morena, y es estadístico. Deberías, Tadeo, ojalá deberían al interior de Morena pugnar porque se haga un trabajo estadístico adecuado en el análisis por el bien propio de Morena. Vemos la siguiente. La siguiente se interrumpe porque es otro documento. Miren, quiero mostrarles la carta de navegación política anterior porque no tuvimos oportunidad la vez pasada, porque había mucha información. Pero vale la pena que veamos rápidamente esto, porque se demuestra aquí algo que hemos estado señalando y que es importantísimo se entienda. Y es el problema de que la composición de fuerzas para Morena, para el presidente, ha cambiado. Aquí miren, vamos a concentrarnos nada más en los sectores donde los últimos 4 cuadritos son o de color rojo o de color azul, porque eso significa que son debilidades ya sólidas o fortalezas sólidas. Y aquí tenemos una primera debilidad sólida muy grave para la presidencia, que es la Ciudad de México. Los últimos 4 valores están en rojo, significa que ahí hay un problema. Estos niveles de aprobación, fíjense, son de 37, 35, 37, 41. Están muy por debajo de los valores globales que están arribita, que son 56, 62, 62.9, 59. Entonces, esa es una situación grave que debe de ser atendida. ¿Sí? Si nos vamos moviendo hacia abajo en la tabla para ir buscando los sectores donde hay 4 valores consecutivos. Miren, aquí está uno donde son puros rojos y es la gente que tiene licenciatura. Esa es otra debilidad sólida de López Obrador. La gente con licenciatura. Nos vamos más hacia abajo. Más hacia abajo. Más hacia abajo. Ok, miren. Aquí está otra debilidad sólida y son quienes son apartidistas. ¿Sí? Cárgate de poner las puertas. Víctor, ¿puedes ponerte mute? Víctor, ¿te puedes poner en mute? Víctor, ¿te puedes poner en mute? Sí. Ok, gracias. Claro. Entonces, miren, la gente que tiene, los apartidistas son una debilidad, pero es una debilidad sólida muy fuerte. O sea, no son los últimos 4, son todos. Luego, quienes simpatizan con el PAN, bueno, eso es entendible, una debilidad sólida. Y quienes simpatizan con Morena es una fortaleza sólida de López Obrador. Le damos más hacia abajo. Más hacia abajo. Y es la única, ¿sí? Ok, es lo que quería ver, ¿sí? De esto. La única fortaleza sólida de López Obrador son los simpatizantes de Morena. Entonces, es una situación complicada porque hay 2 sectores importantes. El Distrito Federal, me gustaría volver a la gráfica para ver en qué niveles andan los que simpatizan con el PAN, ¿sí? Para tener una referencia de qué tan interesante o qué tan importante es. ¿Dónde están los simpatizantes del PAN? Aquí están, simpatizantes con el PAN. Fíjense ustedes, los valores aquí son
39, ¿ok? Esta la podemos ver un poquito más grande. El primer valor es 37.5 y luego léelos tú, por favor. 33.3, 30.4, 38.9, 37.5 y 33.3. Ok, fíjense, lo grave que es el deterioro del presidente en México, en la Ciudad de México. Son valores similares. El apoyo que él tiene entre los panistas es muy parecido al apoyo que él tiene entre la gente que vive en la Ciudad de México. No así en el caso de la gente que tiene licenciatura. Si ustedes observan, aunque tenemos una debilidad entre la gente que tiene licenciatura, los valores, léelos por favor, Paula. 51.6, 46.4, 48.1, 52.3, 48.9. Ok, eso es todo lo que necesitamos del documento. Muchas gracias. Entonces, recapitulando, es grave la situación del presidente entre la gente que vive en la Ciudad de México y entre la gente que tiene estudios superiores, pero es más grave la situación en la Ciudad de México. Y ese problema arrancó a raíz de el modo en que se atendió el tema de las mujeres. Ese asunto no se ha resuelto. Entonces, es algo pues que vale la pena tener en mente. Y esto es lo que tenemos de información, compañeros. Pues empezamos la discusión viendo los temas que tenemos. Yo creo que lo más relevante esta semana pues fue la BOA, ¿sí? Creo que de ese asunto hay dos cosas que son delicadas. Una, pues digamos que casi hasta de mal gusto, que es publicar un documento apócrifo, ¿sí? sin verificar, etcétera. Pero dentro del documento, lo que para mí es más preocupante es que estén pretendiendo o vendiéndole la idea a la gente de que entre ese bloque opositor al presidente se incluyen al INE y al TRIFE. Eso es muy grave, porque es el origen o el inicio de la descalificación de la elección del 21, ya no digamos del referéndum del 22. O sea, si resulta que se pierde en el 21, sí, pues se puede decir que, bueno, pues claro, perdimos si los del INE están aquí o si el TRIFE da una resolución. O sea, yo creo que eso es muy, muy grave. Además, no tiene sentido, ¿sí? Lo demás, bueno, pues es normal que los intelectuales estén molestos. Pues es claro, tuvieron una condición de privilegio en el resto de los gobiernos. Los comunicadores, muchos comunicadores tenían asociados, por ejemplo, encuestadores, y entonces pues se les tenían que dar contratos en una especie de implícita, sí, de coerción, ¿ok? O sea, vamos a decirlo con todas las letras, la relación entre Mitofsky y López Dóriga pues era muy clara. Entonces, a lo mejor no había una situación directa de chantaje, pero era muy conveniente, por supuesto, contratar a Mitofsky. Entonces, ahí teníamos una situación anómala que generaba, pues yo creo que entre los más afectados, pues a los que competíamos con los encuestadores, pero había una competencia desleal, ¿sí? O sea, los que no estábamos asociados con los medios, pues claro que tuvimos muchas dificultades para trabajar. Los proyectos jugosos iban con ellos. Y se generaron riquezas, por supuesto que se generaron riquezas. Agencias alternas que tenían los comunicadores, que pues también eran beneficiadas con contratos del gobierno, y se generó esa riqueza. Pero tenemos que estar claros de que esas cosas, aunque pudieran catalogarse de inmorales, ¿sí? Eran legales. Y entonces, bueno, pues esa gente ganó dinero y mucha de esa gente se enriqueció. Pues sí, pero ahí no hay mucho que hacer. Sin embargo, explica de algún modo la actitud que tiene esa gente cuando ya no les dan eso. ¿Sí? Por supuesto que están trinando, por supuesto que están complicados, y esa gente, pues, debe de estar muy deseosa de que este gobierno se acabe. Pero también tenemos que estar claros de una situación, es legítimo. O sea, uno vota por un proyecto político por muchas razones, entre otras por sus intereses.
O sea, si este me está perjudicando, o si yo con este no tengo negocios y con el otro sí tengo negocios, pues claro que yo voy a estar apoyando al que me va a generar una condición más favorable. Exactamente lo mismo hace la gente cuando dice, a mí antes nadie me daba nada y ahora este me está dando dinero, pues yo lo apoyo. ¿Por qué lo está dando? Por su interés, porque a él le conviene eso. Entonces, eso no tiene nada de malo. Entonces, esta situación de la BOA a mí me parece en extremo grave, ¿sí? Y pues yo no sé si el rol es que nos olvidemos de la situación terrible que tenemos ahora en el tema de la pandemia que no se controla, en el tema económico que ya está causando muchos estragos. Ya ahorita hay una cantidad importante de empresas que de plano ya no van a abrir, ¿sí? Y entonces, bueno, pues tenemos una situación complicada. Creo yo en este momento que estos son los temas que tendríamos que ver. Nada más termino diciendo que se filtró un video de Aguilar Camín con un grupo de empresarios y quizá lo más grave ahí es que se refiere a López Obrador como un pendejo, ¿sí? Y petulante, una cosa de esas, ¿sí? Pero si vemos ese asunto con claridad, lo que él dice básicamente es, número uno, no tenemos más vía que la institucional. Entonces, eso es legítimo. O sea, vamos a ir a la urna, pues vamos a ir a la urna, nos podemos organizar para ir a la urna, sí. Es legítimo desear que López Obrador quede fuera del gobierno, pues claro que es legítimo. Es legítimo desear que pierdan la mayoría en la Cámara, pues por supuesto que es legítimo. Sí, eso es inobjetable. Otra cosa que él plantea es que el círculo rojo lo tiene perdido, o sea, el grupo de gente que está atenta a la comunicación está perdida y que eso termina permeando el círculo verde, sí, o sea, la gente, lo común, eso ya lo estamos viendo que está permeando, sobre todo en el sector que está más ligado al círculo rojo. ¿Quiénes son? Pues los que tienen estudios superiores, de ahí ya lo estamos viendo en la carta de navegación, y también los que viven en la Ciudad de México, pues que es la ciudad más politizada del país. Entonces, ese es el otro aspecto que plantea Aguilar Camín. Y entonces, yo no veo nada de malo, excepto por el desliz que tuvo de insultar bueno, no sé, a lo mejor no fue insulto, a lo mejor fue un diagnóstico que él hizo de López Obrador, ¿sí? Pero el punto aquí es que, curiosamente, a ese documento, a ese video, no se le ha dado tanto vuelo, ¿sí? Quizá porque, y yo creo que esa sería la razón, no conviene tampoco que esté difundiéndose que un intelectual de la talla de Aguilar Camín ande pendejeando al presidente, ¿sí? Pero veremos si la reacción se da por algún otro lado. Y bueno, terminamos pues con el tema de que en Nuevo León algunos pues suponían que podríamos tener una situación en la que quedara fuera Manuel González o incluso se hablaba de que quedarían defenestradas las dos cabezas del Estado. Y bueno, parece ser que hubo una consideración ahí en el tema. Con esto dejo pues la mesa para quien quiera iniciar. Normalmente es Antonio Lomas. ¿Quieres iniciar, Antonio? Adelante. Oigan, yo traigo un poquito de vergüenza en el alma. Se supone que a nuestro Poder Judicial y a nuestro Poder Ejecutivo, a uno le toca estar vigilante y a otro le toca ejercer la ley en dado caso de delitos. Y algo que me avergüenza mucho es que mientras aquí el Poder Judicial ni el presidente se mueve a fondo para investigar el caso de Felipe Calderón, estuve analizando, investigando, y ya se abrió una carpeta supuestamente de investigación en Estados Unidos que implica a Felipe Calderón. Los americanos son muy inteligentes. Ellos se quedan con el delincuente, pero también con la lana. Entonces, ya llevamos más de un año. Era para que el gobierno del Estado, perdón, no del Estado, sino el gobierno federal, me refiero al Poder Judicial, ya hubiera tomado la justicia al estilo 4T en sus manos. Los de la 4T se van a gloria. Dicen, ya metimos a este al bote, ya metimos al otro le confiscamos las cuentas. Realmente le confiscamos, lo metimos al bote,
estén en la cárcel en Estados Unidos, hombre. Las investigaciones fuertes de veras se dan en Estados Unidos. Me pondrán a decir, es que el sistema judicial es corrupto. Ok, pero lleva más de un año gobernando el actual presidente de México. Él nos dijo firmemente, inmediatamente, el primer día que yo sea gobierno, se va a acabar todo eso, así es que voten por mí. Mucha gente se la creyó. Llevamos para 2 años y el presidente de México ni siquiera dice que los va a investigar. Se sale con la tontería, por no decir pendejada, que si el pueblo quiere, entonces se va a actuar. La ley no se pone en manos del pueblo. Si hay evidencias, la ley se ejerce y agua. Porque si no se ejerce la ley, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo pueden ser calificados de cómplices. Si hay expedientes en contra de Felipe Calderón, que se ventilen, que se entreguen al Poder Judicial mexicano, no al Poder Judicial de los Estados Unidos. O sea, qué lindo, ¿no? Nos están haciendo nuestra chamba. Entonces, ¿para qué sirve el presidente? Para crear la BOA y muchas fantasías similares. Por otra parte, les quiero decir otra cosa. Yo no entiendo a nuestro gobierno estatal de Nuevo León y a nuestro gobierno federal. Por ahí, el día de ayer, cerraron una empresa que da una gran cantidad de trabajo. Es una empresa comercial que se llama Interplaza. Porque estamos en semáforo rojo. Sin embargo, ayer mismo en la tarde nos indican que ya bajamos a semáforo naranja, donde sí puede funcionar ese tipo de empleo. Por último, ¿cómo cargo vergüenza el día de hoy, cara? El Congreso del Estado hizo un ridículo terrible el Congreso del Estado en Nuevo León. Los presidentes de las comisiones, sobre todo de la Comisión Anticorrupción, así como también los diputados, parecían estar haciendo una farsa, un circo, parecían estar haciendo show, que sí sentenciamos y condenamos al gobernador, que no lo sentenciamos. Y ahora resulta que después de que se emitió el dictamen, con el gran castigo de aplicarle 350 pesos como multa aproximadamente al gobernador y secretario general de gobierno, se dice que simple y sencillamente esa sentencia no procede porque aguas, violentando toda norma de respeto a la autonomía del Congreso. La gente de Morena y de Gobernación le hablaron al coordinador de los diputados de Morena, a Ramiro, y le dijeron, ¿sabes qué? Estás obligado a votar en contra o a detener ese proceso porque ya no llovió. ¿Qué fue lo que pasó? Que ya después de haber tomado un acuerdo y haber votado en la comisión a favor, la bancada de Morena se fue porque cambiaran el dictamen. Ok, bueno o malo, negociado, tranza, como sea. Yo siento que se debe de respetar la autonomía de Nuevo León, cosa que Gobernación no lo hizo. Y les voy a decir por qué no lo hizo. Porque hoy están bronqueados con el Bronco. Entonces, de parte de la Presidencia de la República y de Gobernación, y tengo evidencias de eso, hicieron varias llamadas a los diputados para pedirles, ordenarles, exigirles que votaran para que no se salvara el señor Jaime Rodríguez Calderón. Sin embargo, pudo más la negociación física de la disciplina inicialmente, pero de México les apretaron a los diputados y pararon el dictamen inicial. Ahorita hay un enfrentamiento de negociación. A ver quién da más por la cabeza del Bronco. Si el Bronco para salvarla o la gente de México para tumbársela. ¿Qué pasaría si se la tumba? Pues que quedaría un rival menos de Andrés Manuel López Obrador.
pero con artimaña. Ahí la dejo. Muy bien, Antonio. Pues yo lamento mucho. Okay. La verdad, se me fue el avión. Ya se fue Tadeo. Yo tenía mucho interés en que participara. Bueno, pues ni modo. Te escuchamos, Víctor, para Pues, irme dando balance. Es que, ándele, pues es que hay que hacer cortas las acotaciones. Ya se nos fue un invitado muy, muy interesante. Entonces, no es, el tiempo es corto. Debemos aprovecharlo. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, adelante, Víctor. Ok. Bueno, pues acerca de la BOA, como aquí se ha dicho, ¿verdad? Señalan todo eso que es malo y que es apócrifo. Bueno, pues en este caso, los que fueron señalados como parte de la BOA, pues han salido a desmentir que sean parte de la BOA, pero afirman que están de acuerdo con con todo lo que ahí dice el documento. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Otra cosa que no se está comentando, Antonio está comentando muy bien, me da mucho gusto, estoy muy contento, muy satisfecho de que mínimo se tomó el tiempo, ¿verdad? Aunque nomás lo hizo de pasadita y señalando que el problema es de que no lo juzguen aquí, ¿verdad? Pero no señala el problema tan grave de lo que se reveló ya en Estados Unidos, que Felipe Calderón es el narcopresidente más grande que ha existido y que quiso unificar a todos los carteles para, desde el gobierno, comandar esta tráfico. Entonces, yo creo que eso es lo grave y no estar señalando. ¿Para qué nos hacemos? Sabemos que el sistema judicial de México está corrompido. Ya hay avances, pero es un cáncer tan grande que ha estado en el país, en el sistema judicial, que no se lo vas a poder quitar de la noche a la mañana. Usted, el doctor, como doctor, podrá saber que una enfermedad grave, ¿verdad? No se la va a quitar de un día para otro, pero hay avances, ¿verdad? Con referente a la BOA, bueno, pues lo dicho, todo mundo se deslinda de la BOA, pero todos coinciden en todos los puntos, así que bueno, no hay mucho más que abonar. Mientras aquí se le sigue llamando a Camín, un gato de Carlos Salinas de Gortari que recibía siempre su chayo, ¿verdad? Pues qué puedes esperar de un tipo como él y de los que lo apoyan, ¿verdad? Mientras ahí le llaman pendejo y en donde quiera, el presidente de Argentina, al saber la buena relación de Andrés Manuel con Larry Fink, que es el mandamás de BlackRock, un fondo de inversiones tan grande que pues es el más grande, si tengo entendido que es el fondo de inversiones más grande del mundo. Aquí es donde les digo que no dejen por un lado la geopolítica, aquí es donde entran todos esos factores y donde se pone buena la cosa, de donde vienen, de donde se derivan muchas de las cosas que pasan en nuestros países. Andrés Manuel no lo había dicho, pero el presidente de Argentina le pidió de favor que intercediera ante Larry Fink, lo cual Andrés Manuel hizo para llegar a un acuerdo para que Argentina pueda pagar sus deudas, y creo que constaba en que le reducieran la deuda de entre un 50 o 55% a través de Andrés Manuel, que muchos aquí lo critican por ni siquiera hablar inglés. Bueno, pues ya llegaron a un arreglo y pues qué bueno. Esa es la talla de presidente que tenemos, señores. Quiero que me escuchen, quiero que abran bien sus oídos, que no los pueden abrir, pero que escuchen fuerte y claro. Están ante un gigante, señores. Están en presencia de un gigante, de esos que no se dan cada 100 años. El licenciado Andrés Manuel López Obrador.
no se les olvide. Y con esto termino. Salvador, por alusión. Nada más Oye, te quiero preguntar a ¿me Víctor permite si comentar lo algo? ve que a una boa o de más o menos del mismo tamaño que una boa. Salvador, por alusión, ¿me permites un comentario mientras Víctor se quita las rodilleras? Mientras Víctor se quita las rodilleras, te quiero comentar esto. Tengo información muy seria de lo que está pasando con Calderón. Pero mi primer... Respeto, Antonio. Déjame terminar, por favor. Mientras te quitas las rodilleras, déjame terminar. Hay un colega periodista que se acaba de integrar y tenemos gente que conoce de leyes en esta mesa grillera. Hablando territorialmente, ¿dónde se debe de juzgar a un delincuente? ¿En el territorio donde comete los delitos o de manera extraterritorial? Hay algo que a mí me preocupa, que la policía del mundo esté haciendo trabajo que le corresponde a México. Eso se me hace a mí algo terrible, más allá si es cierto o no, que Calderón se quiso constituir como el gran jefe de los carteles. Yo siento que hay algo que se llama soberanía. Y yo siento que ante esta actitud de que, ok, a tus delincuentes nosotros los juzgamos, los ajusticiamos y por lo tanto nos quedamos con la lana. Ellos hayan delinquido, eso me parece algo terrible. Ahí la dejo. Oye, si me permiten, Salvador. Si me escuchó, si me escuchan. Adelante, Pepe. Oye, primero, cuando se refirieron al doctor que sabe de enfermedades, ¿se referían a ti? No sé, Víctor. yo no sé a qué se refería Víctor. Sí, yo le pensaría dos veces para plantearse. Pues es que él una vez me dijo que era doctor. Es doctor en estadística, compañero. Es ingeniero, es doctor en estadística, creo que tiene 2 maestrías en educación, ¿verdad? Después dicen que después del presidente Zedillo, siempre hubo esa equivocación, ¿no? Sí. Oye, te voy a decir una cosa sinceramente. Yo sí necesitaría... Nada más antes de que te pase el tema del doctor, alguna vez cuando el doctor Zorrilla, sí, que era nuestro gobernador, doctor en Derecho, andaba por allá en el sur del estado, le dijo un tipo, ¿no? Oiga, doctor, es que fíjese, por favor ayúdeme, es que me duele mucho el testículo izquierdo. Y dijo, perdóneme, yo soy doctor en Derecho. Dijo, no sabía que estuviera tan especializada la medicina. Bueno, yo creo que debemos de tomar esto, digo, desde luego, cuando menos esa es mi idea de unirme a este grupo, con mucho sentido analítico, independientemente de partidismos que cada quien legítimamente, como tú decías, tiene, o de actitudes muy, en ocasiones dogmáticas, que también se respeta, porque cada quien es libre de ejercer la forma que le parezca. Pero veo ahora que dicen con mucha naturalidad, lo otro es que yo creo que las cosas que se dicen con sentido del humor siempre son buenas y siempre son aprovechables, cuando son fundadas. Yo creo que veo con mucha insistencia, lo he visto en documentos, lo he visto acá y lo veo ahora, que se usa mucho la palabra pendejo. Y Salvador, tú y yo, bueno, yo creo que también acá el compañero de Monterrey, conocimos a don Hermenegildo Torres, ¿verdad? Claro. Claro, tú en Monterrey, yo acá en la frontera, el presidente del Partido Único de Pendejos, que creo que para mí fue un gran personaje, lamento que no haya habido un líder que lo siguiera, pero él decía que todos somos pendejos, pero cada quien en su categoría, ¿no? Y el que dice que no lo es, pasa al PIB, decía, pendejo y presumido, decía, ¿no? Nada más así como toque
Presuntuoso. ¿Eh? Presuntuoso. Oh, bueno, valga la corrección. Ok, bueno, con esto yo creo que se vive un momento muy complicado. Una cosa ahí del concepto de soberanía que manejaban. Yo creo que el hecho de que se tenga en un segundo país que llevar a cabo una diligencia legal no es una violación de la soberanía siempre y cuando esté fundada. Ya no hablemos de actos criminales como a los que nos referimos cuando son extraditados, pero hablamos muchas veces de la reclamación, cosas tan sencillas como una pensión alimenticia que se ejerce de un país a otro porque alguien tiene derecho a recibirla y las autoridades consulares interceden. O sea, decir que la soberanía está violada porque alguien es extraditorio, para seguir un juicio de extradición se pasa por un montón de procedimientos y me tocó cubrir 3 juicios de extradición en Estados Unidos donde no se pudieron llevar a ninguno de los 3 y fueron aquí en McAllen. Fueron el de Guillermo González Calderoni, el de José Cruz Contreras y el de César Fentanes Méndez, que él era el defensor y se lo trataron también en los tiempos de Salinas de Gortari. Entonces, no es así de sencillo, nada más como ustedes lo están viendo con el caso en España, ¿verdad? De Ancira, de Altos Hornos, están viéndolo lo vieron con Moreira, etcétera. Entonces, no es tan simple así como que se viole la soberanía, pero desde luego, como les digo, yo respeto la opinión y trato de ser siempre objetivo, analítico, porque esa es mi formación en mi actividad que realizo, ¿no? Y si bien pongo cosas donde estoy opinando, pues esa es una opinión que trato de fundar. Pero yo creo que encima de todo esto, hay 3 cosas que son sumamente preocupantes y que son crecientes, ¿no? Lo del COVID, entre la enorme confusión de números que dan, por cierto, gracias Salvador por lo que manejaste en Dixit, me da a mí una idea, un conocimiento de lo que está ocurriendo desde el punto de vista que ustedes manejan, del punto estadístico. Pero dentro de la confusión es muy creciente lo que está ocurriendo y es preocupante. La segunda cuestión es que la economía hay que prepararnos independientemente de partir. Los estragos económicos afectan a todos, ¿verdad? Igual que el COVID, ¿verdad? No hay distinciones de eso, claro, a cada quien en su nivel y a cada quien en su... Y lo otro, la creciente delincuencia que no ha habido posibilidad, por lo que ustedes quieran, de ser frenada en este país y que parece que son los únicos que tienen un programa y una línea establecida en medio de toda la atomización que vive la delincuencia organizada en México. Yo creo que esas cosas son muy preocupantes. Por cierto, hoy, sin que esto implique que yo soy partidario y creo que quiero ver quiénes son, hoy hay una manifestación anti-AMLO en el consulado de McAllen. Yo supongo que McAllen está muy influenciado por Monterrey. Supongo que son algunas gentes de Monterrey radicadas aquí. Ahí les platicaré si fueron gentes, si no fueron gentes. En McAllen a las 2 de la tarde hace un sol de la fregada. Así es que no sé si van a aguantar y además cómo va a estar la cosa. Ya no solo eso. Pero no creo, auguro que no habrá mucha gente. Bueno, con esto hay que sirva de una aportación ahí personal a la plática. Muy bien, Pepe, gracias. Le damos la bienvenida. Bueno, ¿Puedo pasar ya a hablar? Sí, tú sigues, Ernesto, pero nada más le quiero dar la bienvenida a Alberto Adame. Ojalá tengamos oportunidad de escuchar alguna opinión de él. Pero sigues tú, Ernesto. Bien, empezando por lo que tú comentabas de la información que das. Nosotros hemos venido considerando la necesidad de una reecualización de lo que nosotros llamamos el manejo comunicacional de la presidencia. Hay 3 problemas muy candentes dentro de Morena. Primero que todo es
el aspecto de la desorganización pues a los interiores de Morena. El día de ayer tuve acceso a una denuncia que hace la misma dirigencia de Morena contra la anterior dirigente y se plantean en los documentos que acompañan el desvío de recursos para la compra de unos locales que nunca se dieron, de una serie de construcciones y reparaciones que tampoco se dieron, y genera pues adentro de Morena una verdadera cataclismo porque obviamente esto va a ser canalizado y capitalizado por parte de las gentes que están en contra de Morena. Es álgido el hecho porque estás hablando ya de aspectos de corrupción en el órgano central de Morena. Y no estás hablando de un militante que no sea, vamos a decir, de línea. Es un militante de dirección contra otro militante de dirección. Nos parece que esto va a generarle problemas de sin división. Con relación a esto, esto va a abonar a un área donde tú planteas que es la Ciudad de México, que es la más politizada. Nosotros hemos estado monitoreando junto contigo las acciones de la gente y nosotros focalizamos 3 elementos muy contrarios a las decisiones de Andrés Manuel, que son, por un lado, las mujeres, en segundo lado, los universitarios, tanto de lo que es el IPN, el Politécnico Nacional, la Universidad Nacional de México, y un área importante de escritores y gente muy ligada a los aspectos culturales. En perspectiva, nosotros creemos que debe de darse una buena atención de parte de la gente de Morena a esas luchas fratricidas adentro de Morena, porque las condiciones del país, desde las perspectivas del COVID, vuelvo a tus números, si tú has estado siguiendo, hemos venido cambiando los datos. Primero iba a ser en abril, luego en mayo, luego en junio. Y la verdad, la famosa aplanada de la curva no se ha dado. A mí me parece que van a tener que hacer ajustes a sus técnicos que tienen o científicos, matemáticos, para no dar tantas cifras y meterse de lleno. Ese es con respecto a lo otro. Sobre la BOA, pues yo creo que no recuerdan, pero no sé si llegues a tu conciencia, los que tienen más o menos la edad, aquel documento que salió para un golpe que pensaba dar los comunistas en contra de Díaz Ordaz. Incluso fue posterior, se supo que la autoría era de Sócrates, un dirigente del movimiento estudiantil, y si no, pues por ahí lo tenemos. Y luego otro documento que salieron en contra de la posible levantamiento armado con dinero de Moscú y de La Habana, no sé si te recuerdas, y si no, por aquí tengo yo un ejemplar. Lo que te quiero decir es que eso es normal en los grupos de poder. Nos queda claro que eso se prestó más a chunga. Mira, tengo dos intervenciones interesantes donde dice, los jóvenes me dicen, pues sí, para la BOA de AMLO están haciendo la contradicción muy dura, las culebras de Morena. Y entonces ya se funciona, o sea, ya le pusieron a las BOAs de la gente de derecha o neoliberales, las BOAs, y a los de Morena, las culebras. Incluso me mandan, ¿te acuerdas la canción aquella cuando matan a Colosio? Entonces, en este tipo de situaciones, lo más grave que te da es la burla, el escarnio, y yo creo que habría que replantear algunas cosas desde la perspectiva nuestra. Y la otra, con respecto al número de homicidios culposos,
recuerdas que la vez pasada le dimos allá a tu mesa una información de una estimación que teníamos y nosotros decíamos que el promedio de muertos que está dando el sistema del gobierno federal nos hablaba de un promedio de 78 diarios y desde la perspectiva que nosotros hicimos con tus números y lo que hizo nuestra gente, dice que la tendencia que siguen estos números tendría un número de 36.588 homicidios, que serían alrededor de 800 homicidios más que el año pasado. O sea, no es nada fuera de lo normal por el crecimiento poblacional, por el problema del coronavirus. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que está dentro de los parámetros. Lo importante y lo que nosotros consideramos y lo platicamos con un teniente coronel que tiene un sistema de seguridad, me decía que lo que ellos intentan hacer es vislumbrar qué es lo que está pasando a nivel de operatividad, ellos le llaman operatividad, y de acciones sobre qué está dando resultados y qué no, y qué partes del país tienen que ser focalizadas como los elementos más graves de esta situación de homicidios culposos. Y ya para terminar, estoy midiendo el tiempo, te voy a leer algo, a ver qué te parece. México viene padeciendo desde hace algunos años una crisis que se agrava día con día. Pero como los casos de la enfermedad mortal, nadie de la familia habla del asunto o lo hace con optimismo trágicamente irreal. La crisis proviene de que las metas de la transformación se han agotado, al grado que el término mismo de revolución carece ya de sentido. Y como de costumbre, los grupos políticos oficiales continúan obrando guiados por los fines más inmediatos sin que nadie se parezca o le parezca importarle el destino lejano del país. ¿Sabes quién lo escribe y qué fecha? ¿Crees que tenga validez en este momento este análisis? Bueno, lo escribió nada más y nada menos que Jesús Silva Herzog en marzo 17 de 1947. Ahí te la dejo para que veas que algunas cosas parece que vuelven a darse en este país. Sin albures, por favor. Muy bien, compañero. A la gente que habla de los doctores, que dice que hay enfermedades no curables, yo quiero decirles que dentro de la perspectiva de las enfermedades hay milagros y les puedo contar una serie de milagros que acontecen cuando dicen no es posible, pues estaba para morirse y de pronto se levanta. Digo, por aquellos que piensen que solamente la medicina también suceden milagros o que lo están también haciendo a un lado. Y hay de reflexión rápida, dicen que no hay enfermedades, hay enfermos. Sí, es. Compañero Cerda, me uno a la revolución, mire. Así es, compañero. Miren, esta boina que traigo aquí trae impreso al Che Guevara. Me inspiró al verlo usted, yo me puse la mía. Quiero decirle que usted lo lleva en la gorra, yo a Che Guevara lo llevo en el corazón. Ah, muy bien. Muy bien, compañeros. Pues bueno, no sé si me tocaba, pero como llegué tarde, pues voy a actuar acorde con el socialismo imponiéndome. Pues bueno, me apunto después de Borrego. Miren, yo sigo creyendo. Tú puedes hablar siempre, Borrego. Yo sigo creyendo que la BOA o esta organización escabrosa, tenebrosa, que está comploteando, en realidad ni siquiera existe de manera tan fuerte como a lo mejor el presidente o algunos sectores de Morena piensan. Yo la verdad es que creo que no deberían ni siquiera de prestarles mucha atención. Creo que, miren, fíjense lo que está pasando y les voy a poner una analogía muy sencilla. El presidente tiene una cualidad muy especial y la demostró en 2006, la demostró en 2012 y ya en el poder, en la actualidad, lo está demostrando. Y es que tiene la habilidad de unir a la oposición en su contra porque los ataca mucho. Yo lo veo de esta manera. Imagínense que ustedes llegan
perdón, imagínense que hay una reunión y en esa reunión hay 5 personas en un rincón, ¿no? Platicando. Entonces entra alguien y a pesar de que esos 5 no se conozcan o no estén platicando entre ellos, llega esa otra persona y dice, ¿saben qué? Aquellos 5 de la esquina chinguen a su madre. ¿Qué creen que va a pasar? Pues que esos 5 se van a unir en contra de la persona que les está diciendo cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que está sucediendo es algo similar. A mí me parece que en el momento en que el presidente los mete a todos en una bola que les llama BOA, creo yo que los está de alguna manera uniendo. El presidente está construyendo su oposición, que, pues bueno, a lo mejor si él ya los tiene bien medidos, está bien. La verdad es que no son fuertes. Digo, Felipe Calderón está metido en muchos problemas. Lo que sí creo que debería de hacer, no solamente él, sino la gente de Morena, es el mismo empeño que le ponen a unir a la oposición, que lo hagan para unir a su propio partido. Porque miren, lo que está pasando es grave. El actual presidente, Alfonso Ramírez Cuellar, está acusando a Jacob Polewski, expresidenta, todavía secretaria en funciones, secretaria general, la está acusando de desvío de recursos. Entonces, me queda claro que hay una lucha interna en Morena, pero si quieren llegar igual de fuertes a las diputaciones el año que viene, tienen que resolver ese problema y meterle más soluciones al tema interno. Lo que se apunta ahorita en este momento es que Morena va a ganar la mayor parte de las gubernaturas, la mayor parte de los congresos también. Sin embargo, creo que en este punto lo que sí les puede afectar mucho es cómo vaya a resultar el conflicto interno, porque por gente que conozco y amigos que están en el partido, pues sí hay mucho choque al interior y no parece que vayan a resolverlo de una manera muy diplomática. Al bote los corruptos, Borrego. No, que los metan al bote. El tema, ¿sabes cuál es? El tema, ¿sabes cuál es, compadre? Que hasta que no se pruebe algo, entonces es una acusación, pero la duda misma te genera desconfianza, eso es lo único. Mancha. Sí. Oye, Borrego, pero en la oposición. Víctor, vamos a darle oportunidad a Alberto, que no ha participado, sí, lo escuchamos y luego... Pues los estoy escuchando todos y creo que todos coincidimos. Ese BOA que está inventando Andrés Manuel López Obrador, pues está sirviendo para que quizás ellos se organicen. Pero yo voy a hablar como ciudadano. El COVID-19, ¿a quién está favoreciendo ahorita? Está favoreciendo a la delincuencia organizada y está también favoreciendo a los políticos corruptos. Por ejemplo, en el caso de Morena, que aunque dicen que están luchando con la corrupción, están adjudicando la mayoría de los contratos de manera directa, sin licitación. Están aprovechando esa situación. Morena está cayendo, no nada más por la corrupción en su partido político, sino también por la actuación que no nos está convenciendo, bueno, al menos a mí, voy a hablar en mi posición como ciudadano. Yo veo una delincuencia que está creciendo y mucha de la delincuencia está vinculada a los mismos partidos políticos. Y muchos me dirán, a ver, Adame, compruébamelo. No, yo no soy agente investigador. Hay agentes investigadores, pero a esos agentes investigadores, los únicos que muestran las pruebas son los de Estados Unidos. O sea, nos tenemos que esperar los ciudadanos a que los gobernantes o los partidos políticos vinculados con la delincuencia que nos ponen a personas en el poder, a que venga a Estados Unidos y los extradite o se los lleve para Estados Unidos para meterlos en un juicio. México no ha sido capaz de recuperar ni un centavo que se roba la delincuencia organizada. Siempre se la queda a Estados Unidos. Entonces, ahora, con la creación de esta BOA, yo como ciudadano lo único que veo es dos grupos corruptos peleando por el poder. Ojalá surja un tercero, porque siempre nos dejamos guiar por lo que los mismos partidos políticos nos van guiando. Ya está Morena ahorita en el poder, se organizaron PRI, PAN y se juntaron con Morena para entrar ahí. Los que no alcanzaron hueso,
pues ahora los enlista López Obrador en ese grupo de BOA, pero finalmente vemos a los mismos actores. Ojalá esto sirva para que un tercer grupo se incluya en la lucha, que no tenga intereses ni con el crimen organizado, ni con los partidos políticos, y que agarren posiciones en los congresos. Esa es mi participación. Muy bien. Miren, yo lo que he observado es que, si bien es cierto, no existe un grupo, ¿sí?, de la BOA de manera orgánica, sí hay una serie de intentonas por generar desde la condición, digamos que ciudadana, un esquema de presión hacia los partidos porque participen de manera unificada. Yo creo pues que hay de todo ahí, desde gente bien intencionada, a bandidos, de todo, ¿sí? Y siento pues que una tercera opción, si se planteara, no daría posibilidades muy grandes para que se pueda ganar el Congreso. La verdad es que no se ve claro para ningún lado, porque los candidatos que tiene Morena muy probablemente vayan a ser los mismos, porque hay la opción de reelegirse. Y la verdad, la bancada de Morena en general es una bancada poco atractiva en términos personales. Hay una media de escolaridad muy baja. La verdad, no creo que vayan a ser candidatos muy competitivos. Y entonces, bueno, lo que se está configurando es esa situación. La BOA, yo creo que existe conceptualmente como un grupo, sí, un bloque disperso, que quizá, como dice José Daniel, esta participación que está teniendo López Obrador logre la magia de unificarlos. Pero la verdad yo veo muchas vertientes, desde algunos muy obsesionados en contra de López Obrador, hasta otros con una perspectiva un poco diferente, menos extremistas y más conciliadora, porque finalmente yo creo, y esta es una idea que valdría la pena considerar, yo creo que es muy difícil para la oposición, digamos PRI, PAN, los demás partidos, seguir adelante con el proyecto. Quiero decir, recuperar la presidencia. Yo creo que el futuro de México más posible, con más probabilidades, es que pues, continúe Morena. Pero lo interesante sería que continuara Morena sin la irracionalidad que le aporta López Obrador, ¿sí? Entonces, es un poco descafeinar a Morena. Yo sé que Víctor, pues la vida sería diferente sin López Obrador para él, ¿sí? Aunque sea Morena, ¿sí? La Morena así sola, pues como que no le gusta. Tiene que estar ahí. Láncese usted, don Chava. ¿sí? Pero el punto aquí es que a lo que quiero llegar es que hay muchas opciones que se están dando, pero creo pues que pudiera darse también que estos grupos empiecen un poco a conspirar al interior de Morena, aprovechando que están peleados ellos de manera muy fuerte, ¿sí? Entonces, vamos, lo único que quiero decir es que hay una multiplicidad de opciones y que sí, de manera conceptual, sí hay un bloque opositor a Morena, unos a López Obrador, otros a los dos, otros, pero sí hay una condición ahí. Y creo que debe ser preocupante porque los que están ahí son gente de peso pesado. O sea, en el círculo rojo, Morena y AMLO la tienen perdida. O sea, prácticamente no hay intelectuales de peso que estén ahí. Jorge Cepeda anda todo confundido, o sea, como enamorada, que se decepciona, así anda un día, escribe para un lado, otro día escribe para el otro, y es lo más sólido que tenían, ¿sí? Lorenzo Meyer ya está perdido sus cosas, ¿sí? Ya lo perdimos. Y entonces, bueno, realmente no tienen mucho que ofrecer. Y la bronca, pues, es que tienen algo que es importantísimo, que es el poder y la lana que están repartiendo para sus programas sociales, ¿sí? Entonces, va a estar interesante, pues, pero... Salvador, sí, una breve observación sobre lo que dices. Mira, para mí hay algo terrible. Parece que López Obrador no tiene memoria. Antes de que el sistema estuviera atacando a López Obrador, no era nadie López Obrador. Sus escalones a la fama pública y al poder
se generaron en base a una escalera de victimización. O sea, cada ataque que le hacía el sistema era un escalón que él subía. El desafuero, es un peligro para México, él es el enemigo de México, él es conservador, etcétera, etcétera. Él es no conservador, el López Obrador es comunista, etcétera. Fueron los elementos que usó para llegar al poder a través de una escalera que fue construyendo muy inteligentemente. Mi observación es que él no le está preparando la escalera a la oposición para que se repita la historia y ahora en lugar de ser López Obrador, sea la actual la que llegue al poder gracias a López Obrador. Ahí la dejo. Bien, antes de pasarle ya la voz a alguien más, quiero aclarar algo, Antonio. Yo seguí por 3 años, desde el 2003 hasta la elección del 2006, la situación política, y debo decir que se generan muchas fantasías. Hay quienes decían, por ejemplo, que el desafuero catapultó la popularidad de López Obrador, y eso es falso. López Obrador ya estaba fuerte antes del desafuero. Y creo que precisamente lo que motivó la intentona de desafuero, sí, fue justo descarrilar su proyecto político. Pero ella estaba fuerte. Y luego, el asunto pues también de que lo agredieron y que un peligro para México, etcétera, pues son fantasías que Antonio Solá distribuye porque él se quiere vender como el gran estratega, el que inventa, el que genera cosas. Pero realmente el efecto que tuvo ese proyecto no fue tanto. Lo que sí le afectó a López Obrador fueron sus errores absurdos. El fundamental, si tú estás ganando una campaña, si la llevas de calle, ¿por qué te pones agresivo? Una regla básica de mercadotecnia es que el líder no arremete, el líder reacciona cuando se siente complicado. Pero si estás arriba, pues, ¿por qué te pones así? ¿Por qué agredes? Nunca entendieron que 20% de los panistas apoyaban a López Obrador antes de lo de Chachalaca. 22% de los priistas apoyaban a López Obrador. Entonces, ¿para qué agredes al PRI y al PAN? Llévatela tranquila y hubiera ganado la presidencia. Entonces, más que éxito mercadológico o de estrategia política de los opositores, lo que dañó en el 2006 a López Obrador fueron sus errores. ¿Sí? Y en general lo que marca la vida de López Obrador son errores, pero con un grupo que lo apoya, que le tolera absolutamente todo. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues ahorita está cometiendo un error, esos son errores y puede ser que tengan consecuencias. ¿Sí? Él ha sido muy afortunado porque gente como Víctor de la Rosa pues siempre ven bien todo lo que él hace, ¿verdad? Y lo aplauden, ¿sí? Y los que no lo quieren aplaudir y van y le dicen, oiga, señora, ahí se equivocó, quedan fuera, irremediablemente, porque al señor no se le puede decir eso. Es el gran problema de López Obrador. Si él cambiara, que sería algo realmente milagroso, como dice Ernesto Cerda, pues si alguien cree en milagros, pudiera pensar que López Obrador de repente se pudiera hacer racional, ¿sí? Menos visceral, con menos odios, con menos resentimientos, pudiera ser. Yo lo veo muy difícil, prácticamente imposible, pero podríamos tener alguna opción. Pero la bronca de él es él. Sí, muy bien. Salvador, nomás déjeme hacer 2 precisiones. Yo he hablado, estoy cronometrando, he hablado más que es mi segundo. Adelante. Con respecto a lo que pasó ayer, recordarás que nosotros, por allá, hace un año, iniciamos un proceso de juicio político al gobernador. Y decíamos muy claro que las condiciones que se daban era de juicio político y no de sanción. Hay una serie de argumentaciones legales para eso. Y el día de ayer, antes de que tuviera la votación, nosotros ya sabíamos que iba a pasar. No sé si tengas la película completa, pero en la Comisión Anticorrupción, por decirte la votación, Morena votó a favor de la sanción light. Cuando nosotros recibimos ese dato, porque lo estábamos siguiendo, de hecho está grabado, me decía uno de los compañeros, oye Ernesto, ¿cómo es posible que Morena vote por esa sanción que es a todas luces, pues
fuera de lugar, políticamente increíble. Dije, no, a mí me parece que lo que nosotros buscamos en su momento del juicio político, ¿te acuerdas que te hice una plática sobre eso? Te dije, no se va a hacer, no lo van a hacer, están totalmente comprados. Desafortunadamente así está. Pero al día siguiente, ¿cuál fue la votación? Después de una serie de eso te da una idea de cómo está la lucha al interior de Morena. Fíjate, en el caso de votar a favor de la estación Light, eran 15 del PAN, 1 del Verde, 1 de Nueva Lancia y 1 del PT. Ojo, el PT es aliado a nivel nacional de Morena. Luego, ¿quiénes votaron en contra? Morena, con 7, los mismos que habían votado un día antes del otro lado. El PRI, 6, ojo, el PRI, 6. Movimiento Ciudadano, 6 y el PES, 1. Te das una idea de la conformación y cómo se está moviendo. Al final del día, la intención era no castigarlo. Esa era la realidad. Y no se ahí me gustaría nada más hacerte una pregunta, ya que estamos en esta plática, Ernesto. ¿Quién es el responsable de pedir juicio político? Porque si nos vamos a lo que es, no solamente el Bronco utilizó recursos públicos para las campañas, también los alcaldes. ¿Quién sería en este caso el responsable de que no haya un juicio político para el gobernador y para los alcaldes? ¿A quién se lo pedimos? Al Congreso. Mira, afortunadamente en el país, Nuevo León es uno de los pocos estados donde un ciudadano simple y sencillo y común puede iniciar un juicio político. Incluso en este estado... ¿Nos aventamos, Borrego? No, ya lo tenemos, Borrego. Fue conmigo a hacer bueno, pues mándalo para difundirlo. Órale, va. Mándalo para empezarlo a difundir y empezar a pedir que no, podemos volver a reponerlo. Tan simple como decirse, oye, ya tuviste una sanción, ¿sabes qué? Te volvemos a pedir juicio político ahora sí. No solamente por una serie de gentes. En su momento, le platicamos a Salvador y yo hice público esto en la mesa y el único que se animó fue Daniel. Pero bueno, porque te vas a Juárez y Juárez reparte despensas para su campaña, te vas a Guadalupe y lo mismo. Alberto, te voy a comentar algo muy rápido de lo que dice Ernesto. Y es algo que yo, cuando me lo comentó Ernesto, yo le tomé la palabra y pues digamos que sí cambió mi percepción al respecto. Mira, te pongo un ejemplo bien fácil. ¿Cuántas personas no has visto tú que todos los días se quejan del gobernador, que es un corrupto, que es un desgraciado, que ha saqueado todo? Pero ¿cuántos le han ido a poner un juicio político? ¿Cuántos han ido a pedir, a solicitar? Porque más bien es solicitar. Creo que esa discusión la tuvimos en una ocasión tú y yo, que te dije, yo lo pedí contra el alcalde de San Nicolás y lo pedí contra el alcalde de claro. Bueno, y traigo una denuncia penal contra el de Lampazos. No. En tu caso me queda claro que tú sí lo has hecho. O sea, tú sí le has puesto carne al asador, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no lo hace. Entonces se vuelve de repente muy difícil darle difusión porque a la gente tampoco le interesa. Les interesa nomás estar señalando. Nomás quejándose. Sí. Déjame terminar. Y entonces lo que nosotros visualizamos es la posibilidad real de irse, y te voy a decir qué es la argumentación que pusieron, que era mejor dejar a Jaime Rodríguez el resto del tiempo, porque va inmiscuido en la sucesión gubernamental. Si tú sabes que este golpe va dirigido, y si no lo has pensado, piénsalo mal, ¿contra quién va este golpe de no sancionar al Bronco? Contra Samuel, hombre. ¿Quién fue el que inició todo el rollo y se preció de que iba a ser sancionado? Pues Samuel. Entonces, sí, para que no crezca políticamente, Samuel. Haz de cuenta que así también pudiera pasar. Así es. Ya te pegaron, tu principal bandera era tumbar al Bronco. Y ahora fíjate la composición. ¿Quiénes votan? Fíjate la composición. Dices, ¿cómo el PRI está junto con Morena, con el PES, con el Ciudadano, y en contra tienes al PAN y al Verde y al PT? ¿No te parece raro?
¿No te parece fuera de normalidad? Entonces, dices tú, queda claro que estás jugando para el 21, no estás juzgando. Y no estás obviamente, viendo las que se hagan las cosas legales, estás viendo las cosas con el aspecto político. así es, definitivo. Ahora, ¿tú sabes qué va a pasar ahora que se terminó este primer proceso? Se vuelve a la Comisión de Corrupción, que antier tuvo un golpe de Estado, tumbaron al presidente o a la presidenta que estaba y la cambiaron. Entonces, eso te da una idea del tamaño del ambiente que se está manejando estrictamente con intereses políticos día 21. Así que la inhabilitación puede caer una semana después de que termine, entregue la gobernatura. Así es, una vez que ya esté definido y se ve los arreglos que ya tienen Morena y el PRI, fíjate, en Nuevo León, una fracción del PRI, no todo el PRI, para generar lo menos posible de broncas y montarse en esta nueva acción de unidad de no pegarle a Jaime. Incluso, fíjate, lo que se vislumbraba era mezclarle. No le pegues al Bronco porque el verdadero gobernador era Manuel González, ¿eh? O sea, el verdadero operador de todo el manejo fue en el tiempo de Manuel González. Y no lo hicieron. O sea, a la limón. Y si tú te fijas, ¿cuál fue el argumento básico? Que tenían que ser no individualizada la sanción, sino juntos. ¿Ya me entiendes? O sea, dices tú, oye, ¿cómo? Bueno, entonces ya cuando terminamos de ver el documento, me dice uno de los muchachos abogados, oye, ¿cómo la ve? Le digo, pues no, hombre, ya si no le entiendes, es que pues no. Dijo, no, ya no hay nada. O no lo quieres ver, no lo quieres ver. Así es. Entonces, yo también quiero decirle a la gente, hay que ver la historia y para no cometer los mismos errores. Por eso leí este documento del 47. Fíjate cómo, si ahorita lo pones, no le quitas nada, es exactamente lo mismo que está pasando ahorita. Y algo más grave para la gente que a veces pierde el sentido de la realidad. Dice alguien, es que es un gigante. Y yo recuerdo para atrás, ¿quién le pegó a un gigante? Si no fue a David, le pegó a Goliat. Uno chiquitito tumbó al gigante que era... O sea, cuidado con ese tipo de acciones porque pierdes el sentido de la realidad. Estás, como digo, en lo milagroso. En lo milagroso, en a ver si te suelta el milagro. Y a mí me parece muy, muy peligroso para Morena. Nosotros de la perspectiva de izquierda, hay un grupo de gente que nos vamos a organizar sobre izquierda, lo que es la izquierda, y le decíamos que si Morena no llega a consolidar y se pierde en los medios y se olvida de sus fines, porque nosotros partimos de un hecho que señalaban de que el fin justifica los medios. Pero cuando los medios se olvidan de los fines, es más grave todavía, porque ya los medios por los medios mismos, y aquí el medio es la conservación del poder. Y nosotros decíamos que era grave porque una vez que si Morena no consolida este aspecto, México va a quedar vacunado contra cualquier idea de izquierda, que ellos no son de izquierda. El caso más concreto fue el golpe que le dieron a un hombre que ha querido ser de izquierda toda su vida, que no lo es, Cuauhtémoc Cárdenas. Es un hombre demócrata, luchador por México, pero no es un hombre de izquierda. Pero sin embargo, ni siquiera a esa gente más o menos permeada a la izquierda, le tiran con todo. Y quiero recordarles que Adolfo López Mateos en uno de sus informes dijo, soy de izquierda dentro de la Constitución, y búsquenlo para que vean que eso de la izquierda viste mucho, porque la izquierda tiene una tradición de lucha a favor de los pobres, de los pueblos, de los validos, de aquellos que son esclavizados. Es una historia larga, que no empieza en 1700 en la Revolución Francesa. La izquierda, no como tal, ya como ese nombre lo recibe en la Revolución Francesa, pero desde mucho antes, desde Espartaco, que se rebeló contra Roma, vienen dándose estas luchas. Entonces, a mí me parece grave y espero que los demás gentes de izquierda nos reunamos para definir muy claro qué es la izquierda y definir que es importante que Morena cumpla con sus fines más que con los medios, porque si no, este país va a quedar vacunado contra cualquier idea de izquierda. Ya hicieron a un lado las mujeres, ya hicieron a un lado el hecho
de apoyarlas para cuando son violentadas. No se ha tomado en serio la lucha contra el narcotráfico de la manera que debe tomarse y contra el crimen organizado, y eso le duele a la sociedad más tarde que temprano. Y cuidado, no hay gigantes invencibles. Ahí lo demuestra David contra Goliat. Muy bien, Ernesto, excelente. A ver, no sé quién sigue, pero a mí me gustaría escuchar. Víctor. Adelante, Víctor, y luego Pepe. Bueno, sí, a mí también me gustaría escuchar al señor Pepe que hace muy buenos comentarios. Les pone la plana clara a varios por ahí, ¿verdad? El movimiento La Boa, pues está, aunque como dice Daniel, aunque el presidente los está uniendo, lo único que son es un nido de víboras y por eso no se van a poder unir, van a estar como la izquierda que tiene los opositores de allá con Maduro, que pues todos quieren jalar para su molinito y no se les va a hacer. No hay ahorita una opción que pueda generarle contrapeso a Andrés Manuel, es la verdad. Aquí se mencionaba que debido que Andrés Manuel se había hecho más grande porque el desafuero y por todo eso. Entonces yo le digo a don Antonio que él fue el que lo hizo grande. Pues si dice que fue por hablar mal de eso, entonces él lo hizo grande. Víctor, déjame hacer una aclaración. Yo fui militante de la corriente democrática del PRI. Posteriormente fui fundador del PRD cuando Andrés Manuel era presidente. Fui el primer candidato a alcalde al municipio de Santa Catarina por el PRD, cuando el PRD no era nada, no tenía recursos, estructura ni nada. Me salí del PRD cuando el PRD empezó a descomponerse gracias a Andrés Manuel López Obrador. Vi hacia dónde iba Andrés y su lucha y me retiré y me metí al periodismo. Así es que si tú dices que yo lo hice grande, ok, contribuí, pero desde dentro, apoyándolo y luchando con él. Ya después se descompuso Andrés Manuel y yo sigo siendo el mismo de los años 80 y tantos, cuando junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, don Rodolfo González Guevara y muchos otros, empezamos a luchar por la democracia y en esa época, te lo digo sinceramente, el señor Andrés Manuel López Obrador, con todo el respeto que me merece, no tenía la altura suficiente como para decir que era un líder. Empezó a avanzar gracias a Cuauhtémoc Cárdenas y luego él luchó porque eliminaran a Cuauhtémoc. O sea, tú no sabes en realidad la historia pasada, te basas de una manera muy chaira para cuestionar. Cuauhtémoc se eliminó él solo, ¿verdad? Bueno, aquí yo escucho, ¿verdad? Que todo mundo propone y dice, y todo mundo es mejor aquí que el presidente. ¿Por qué no? Me encantaría ver ahí a don Salvador Borrego para presidente, o aún mejor al gran Ernesto El Che Cerda, ¿verdad? Posiblemente ustedes tienen la solución. Yo creo que se trabaja... Espera. Oye, discúlpame, yo fui candidato de la coalición con Andrés Manuel López Obrador. Así de simple, busca, y quiero decirte... No, está bien. No, espera, aguántame. Ya dijiste una mentira que no has podido probar. Segundo, quiero que sepas, y ahí están los datos. Presidente, escúchame, el Instituto Electoral... Lo quiero ver en funciones. Déjame, cuando era IFE, me dieron el tercer lugar en la lista plurinominal. ¿Sabes qué quiere decir eso, el tercer lugar en la lista plurinominal de un diputado federal? ¿Tienes idea de qué es eso? ¿Tienes idea? Pues no tienes idea, eres ignorante, eres un ignorante, claro. Todos somos ignorantes en algún lado. Por eso, amigo, pero Oriénteme. En este caso eres mayor ignorante. Oriénteme. Decía, escúchame, pues, tranquilo, no Moreno, oriénteme. Tranquilo, cosita, así dice nuestro líder. Pues ya estaba hablando. Cosita. Oiga, tranquilo, cosita. Tranquilo, culebra. La boa no te va a hacer nada. ¿Me va a dejar terminar?
No, no, hombre, culebrita. Tranquilo, culebra. Orden aquí, Contra una boa y una culebra, no te preocupes, no les van a hacer nada, hombre. Tranquilo, culebra. Ponga orden aquí con don tranquilo. Ernesto. A ver, otra vez, culebra. Tranquilo, culebra. Le falta su culebrita. Mire, tranquilo. Déjame decir, era el tercero. ¿Cómo sí puedo expresar mi a ver, idea si señor no, sí, no para de sí, interrumpirme? culebra, sí. Necesita un programa para él solo. Está bien. Te esperamos en México, si está tan hermoso. Que alguien le... Oiga. Vente para acá. A mí luego me mutan y aquí al señor parece que... A ver, no me deja terminar nada más una cosa. Es lo único. Son a tus ver, únicos argumentos. Dígame, termina. A ver, ándale, ¿qué quieres decir? Para contra... Eso es lo único. Qué triste, qué tristeza de un señor tan estudiado y tan conocido, tan antimexicano como que puede ser así. Qué tristeza escucharlo, don Ernesto. ¿Ya terminaste? Verdad, bueno, no, pues no me dejan terminar. Déjame seguir. Bueno, ándale, síguele. Adelante, Víctor, concluye, por favor. Sí, bueno, pues estábamos hablando, pues, entonces propongan, pues a todo el mundo se le hace un desorden, propongan, láncense nuevamente. Bueno, ya aquí don Ernesto dice que él va a liderar otro frente de izquierda y que quién sabe qué, y que bueno, pues que le eche ganas, pero les va a hacer falta mucho. Esa oposición le hace falta mucho. No son oposición, hombre. No son oposición. Intentan ser oposición, pero se agarran de las cosas más banales y por eso no pegan. Por eso la gente no les hace caso. Es la verdad, y discúlpeme. Usted me va a salir ahorita con lo mismo de siempre, con lo que siempre me ataca, que esto y con el otro, pero en realidad no tienen el apoyo de la gente porque sus ideas no pegan, y Andrés Manuel sí las tiene. Y aquí todo el mundo lo tacha de tonto, de estúpido, de pendejo. El señor puede negociar, que no están a la altura, por aquí le mencionan, pero el señor se codea con Larry Flynn, que no es ninguna palomita, ni siquiera es un buen referente, porque sabemos lo que son, pero tiene esa altura de poder estar, de hablar, de que incluso Trump lo haya considerado su amigo, de que Putin quiere que vaya para allá, de que China le ofrezca ayuda. O sea, ¿de qué estamos hablando? Respete cuando diga yo que Andrés Manuel es un gigante y va a quedar, quiera o no, y aunque le arda, va a quedar en los libros de historia como el mejor presidente de México en todos los tiempos. Así que prepárense porque viene Noroña, y ese sí, no lo van a detener. Ánimo, con esto termino. Muy bien, qué buena esperanza la tuya, Víctor. Ojalá y por todos los mexicanos así sea. Lamentablemente estamos viendo otra cosa, pero ojalá y Dios te escuche, y ojalá también te escuchara AMLO y se pusiera a trabajar para que haga lo que tú estás muy bien. Ya no queremos gente como Calderón. Muy bien. Ya no queremos ese tipo de gente. No queremos gente como Calderón y como AMLO. Como Bien Peña hecho, Nieto, bien hecho. como Carlos Salinas de Gortari, como todos esos que siempre se beneficiaron, que se creyeron los dueños de México por mucho tiempo. Exacto, ya como AMLO con 200 pesos, que ya están poniendo fábricas de todo. Qué bien le rinden esos 200 pesos. Felicidades. Sí, qué bueno que no salió gran igual que los empresario, un gran empresario como Anaya. Por favor, compañeros, vamos a escuchar Aquí nadie habla de Alfaro. Vamos a escuchar a Pepe, por favor. Y miren, yo creo que lo que sí debemos delimitar es la propaganda, o sea, ser más enfáticos, más cortitos en eso. Adelante, Pepe. Sí, bueno, y además tratar de no interrumpirnos, pero yo sé que la pasión nos ciega a veces. Oye, fíjate que hablando de propaganda, antes de que actualmente, y no quiero verme muy académico, antes de que se transformara en este concepto de mercadotecnia política, nosotros entendíamos dos conceptos diferentes, que era el de propaganda y el de publicidad. Entonces, la propaganda política pues, estaba obviamente encaminada a la formación de una imagen positiva de un personaje, un candidato, etc. Y la
publicidad, pues de la parte de promover la venta de productos o servicios. Después, nada que creo, pero yo me acuerdo de un principio de la propaganda que hablaba de que todo ataque se revierte. Entonces, todo este tipo de cosas obviamente tiene un efecto y tiene una reversión hacia lo que se... No, lo que yo les quería preguntar, y no quiero transformar a nadie de ustedes en monólogo o algo. Hay quienes... bueno, antes de esto, la historia nos da muchos ejemplos, ¿no? El mejor ejemplo y más reciente probablemente lo vemos con Vicente Fox, y no quiero entrar en partidismos, pero Vicente Fox llegó con una fuerza extraordinaria a tomar algo que fue muy traumático, porque fue el cambio brusco después de 70 años en el gobierno, 60, 70 años, ¿no? Pero perdió rápidamente también toda la fuerza por cuestiones internas y porque en realidad no tenía un equipo afín, etcétera. Puedo discrepar con alguien o puedo estar de acuerdo con alguien. Pero hay un ejemplo, alguien ha comparado esto de la BOA con algo que ocurrió en Monterrey. Yo creo que cuando menos dos de ustedes conocieron muy de cerca el pacto de Chipinque. Los encapuchados. Exacto, el pacto de Chipinque. Hay quienes han comparado en los tiempos de Echeverría, una cosa creada precisamente para tratar de eso. Y esto lo podemos ver a la distancia y con más capacidad de reflexión, que ahorita no estamos inmersos en la discusión de la BOA o no, BOA, grillos o culebras o lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Verdad? Pero estamos en medio de este proceso. Pero así visto a la distancia, ustedes lo vivieron y lo podemos ver con más mesura y nos puede servir de un referente de los recursos, e inclusive en este caso frustrados, de tratar de fortalecer una imagen que estaba deteriorada, que era la de Luis Echeverría, ¿verdad? Ya estaba en una contradicción muy fuerte con los grupos empresariales, ¿no? Yo creo que ustedes lo vivieron. Yo creo que cuando menos tú, Salvador, acá don Ernesto también, les tocó ya estar cerca de eso, ustedes viviendo en Monterrey, ¿no? No sé si esta comparación sea adecuada. Yo creo que sí hace algo de sentido la comparación, y donde preocupa más es en que los grupos empresariales normalmente operan como opera casi todo el mundo en México. Sí, esto es algo muy triste, pero yo tengo la impresión, la idea de que somos un pueblo de chantajistas. Todo el mundo utiliza los recursos que tiene para obtener el mayor beneficio. Eso puede entenderse como legítimo. Pero aún en buenos términos, cuando las cosas están muy bien entre gobierno y empresarios, hay siempre una idea de obtener las mejores condiciones. Y esto es una situación de toda la vida. Yo recuerdo en estados, en aquellos años cuando podíamos libremente circular por carreteras para conocer nuestro país, cómo era común ver letreros en los estados, por ejemplo, San Luis Potosí, los que estaban muy, muy atrasados, como había espectaculares que decían, este terreno se regala, ¿sí? Si tú vienes y me pones una empresa aquí, el terreno es tuyo, sin costo. Entonces, siempre se han dado una serie de facilidades y en ese contexto se dan muchas cosas. Pero en términos armoniosos se da ese fenómeno de tratar de sacar el mayor provecho posible. En términos complicados, pues la inversión se inhibe. Entonces hay quienes dicen que esa bronca que se dio entre el presidente Echeverría y el gran capital fue lo que deterioró la economía, fue lo que nos metió en el fenómeno de crisis, que se acabó el fenómeno que en el que íbamos creciendo. Y entonces se especula que esta situación que tiene López Obrador ahora, esa frontalización que tiene, sí, puede tener repercusiones aún más severas. Por eso, un gran problema aquí es que López Obrador, aunque hay quien lo ve como una persona muy lúcida y muy gigantesca, etcétera, le falta mucho para llegar al nivel del exgobernador de Uruguay, sí, Mujica, que en repetidas conversaciones él plantea la situación.
Dice, es que nosotros estamos en una condición complicada, yo necesito empleos para mi gente. Entonces viene una empresa y me dice, oye, yo invierto aquí y te voy a dar empleo a tantos miles de personas, nada más que estas regulaciones ambientales, pues yo no las puedo cumplir. Yo quisiera que me las quitaras para ponerte esto. Y dice Mújica, y de pronto te enfrentas en ese tipo de situaciones. Y tú dices, bueno, pues primero que coma mi gente, ¿sí? Y se decide en ese tipo de situaciones. Entonces, esa flexibilidad que se da en un esquema, si se quiere, de chantaje, de fuerza, de lo que se quiera, ¿sí? Es lo que no quiere hacer López Obrador. Y es a lo mejor muy entendible y muy loable y lo que se quiera. Pero como persona de Estado, a final de cuentas, las consecuencias que va a traer en esa situación de rigidez, pues no son nada buenas para el país. Y entonces, pues tenemos un problema realmente fuerte. En ese aspecto, nada más, ¿sí? Hay otros aspectos donde tenemos problemas también con su tosudez, pero bueno, esa es la situación que tenemos. Yo quisiera que fuéramos haciendo una última ronda. Me falta José Daniel, sí quisiera que nos explicara algunas cosas, pero ya hay la idea de ir cerrando este asunto, compañeros. Pues bueno, miren, la verdad es que yo tengo una teoría que gradualmente se fortalece al ver lo que sucede en la sociedad y también del lado del presidente y del gobierno. Y es que, miren, el síndrome de estrés postraumático es una condición muy interesante que le ocurre muchas veces a todos los soldados veteranos de algún conflicto militar. Un amigo una vez me platicó que él tenía un maestro que había sido veterano de Vietnam, no me acuerdo qué conflicto bélico, y que cuando él escuchaba un tronido, una pequeña explosión de algo, él automáticamente entraba en pánico, actuaba como si estuviera en la guerra, pues se detonaba una serie de comportamientos. Y a mí lo que me parece con este tema político del BOA y de la oposición y todo, es que a pesar de que el presidente, pues bueno, ganó abrumadoramente, tiene muchísimo poder, sigue habiendo remanentes de esa lucha del año 2006, que creo yo que una parte de él nunca pudo superar. Él, no sé si se fijan, Salvador, y tú que seguiste la campaña de 2006, si recuerdas bien, los sectores demográficos en ese entonces que apoyaban a Calderón y los que apoyaban a AMLO son muy similares a cómo se está transformando ahorita la sociedad. Entonces, incluso son los mismos personajes, Calderón, los conservadores. Entonces, a mí me parece que el presidente quiere generar el entorno que se vivía en 2006 y ahora sí ganar, porque tiene el poder. Esa es mi visión de las cosas. Yo creo que podría gobernar sin tantos problemas. Creo yo que podría sacarle más provecho a algunas situaciones que tiene. Y creo también que darle mucha atención a personajes como Calderón no son cosas muy productivas. O sea, y algo que sí le reconozco, que ha sido, creo yo, muy hábil en hacerlo, es pues dejar que Calderón haga su partido, que la oposición, quieres hacer un partido, adelante, hazlo, porque eso va a dividir el voto y va a debilitar a la oposición. Y al final de cuentas, no tengo el número aquí, no sé si lo tengas, Salvador, ahí en las cifras, pero cada vez más se va ensanchando el porcentaje de gente que recibe algún tipo de beneficio social. Y son 40%, personas... 40%. 40, es muchísimo, 40% a nivel nacional es muchísimo. De las familias, no de las personas, de las familias. Ah, de las familias. Pero bueno... 40% de las familias, alguien recibe ayuda, por lo menos una persona. Ya, pero bueno, esa persona que recibe esa ayuda inevitablemente va a favorecer al presidente. Es muy difícil que recibas un beneficio y seas mal agradecido, ¿no? Entonces, yo sí creo, y cerraría con esto. Yo creo que López Obrador, en su idea de la cuarta transformación, él fue el caudillo, él fue el que llegó, fue el que tiró la puerta a patadas, y después de él es cuando se va a ver en realidad
si este es un proyecto que se puede consolidar a mediano o largo plazo con el resto de los personajes de Morena. Eso es lo que yo creo. Creo que el verdadero reto no es AMLO. AMLO le quedan 4 años de gobierno, él no se va a ir, él ya ganó. Lo interesante va a ser el siguiente candidato presidencial de Morena. ¿Quién va a ser? ¿Qué va a proponer? Y si va a poder mantener esto que ha logrado el presidente. Muy bien. ¿Es todo, José Daniel? Sí, yo creo que pues es todo. La verdad es que, por cierto, falta un año para la elección. Algunas voces han dicho que los votos pueden ser electrónicos, que la elección puede cambiar su formato por el tema del coronavirus. Yo no sé eso a quién favorezca. Yo creo que no favorece mucho al presidente si es que se hace de esa manera por la base que está consolidando. Pero pues, no sé, faltan muchas cosas por ver, ¿no? Muy bien, yo quisiera nada más sembrar una idea que ha circulado por ahí como posible, tanto en México como en Estados Unidos, que ante la eventual derrota de López Obrador acá o de Donald Trump en Estados Unidos, desde la presidencia se acuse de fraude, ¿sí? Que no se acepte la derrota. Ese es un tema que está relacionado con el hecho de haber metido en la BOA tanto al TRIFE como al INE. Entonces, por si les interesa comentar un poco al respecto. A ver, Ernesto, para irnos viendo. No, nada más 3 cosas. Mira, yo creo que con lo que tú planteas del proceso que debe de continuarse, yo creo que hay 3 candidatos que dan la medida y nosotros pensamos y tenemos una previsión, que es eso, una visión anticipada, de que hay 3 personas que pueden continuar de manera exitosa lo que inicia Andrés Manuel. ¿Qué parte quiero decirte? Que recordarás que nosotros en el 2006 aportamos, yo estuve en la comisión redactora de los elementos que iba a ser la campaña de Andrés Manuel. Muchas de las cosas que nos planteamos ahí las está llevando a efecto Andrés Manuel, pero creo que le falta ese grado. Creo que él quedó muy dolido por las derrotas anteriores, las 2, que fueron traumáticas en lo personal. Y quiero decirte que hay 3 personas que nosotros visualizamos como continuadoras y acertadas en ese. A mí no me queda duda que el próximo año, lo dije ayer y lo dije en la mesa pasada, que Morena va a mantener la mayoría en el Congreso. Otra vez, creo que va a ganar cuando menos 10 de las gobernaturas en disputa, y creo que se están moviendo 3 gentes que para mí pueden darle continuidad a este proyecto, que es Claudia, la gobernadora de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard y el coordinador de los senadores. Los 3 tienen características muy específicas, y si tú ves cómo ha manejado Claudia Sheinbaum la situación de COVID en la Ciudad de México, ha ido cambiando, incluso a contrapelo de muchas de las acciones que ha manejado el del COVID. Y me parece que es interesante. El caso de Marcelo es que toda una historia, es un hombre conocedor, no solamente del aspecto nacional, sino internacional, de cómo se mueven las aguas, de cómo están los apoyos y los desapoyos, pero que al final del día tenemos que pasar algo que es muy grave. La crisis que le toca al mundo es mayor que la que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de ese tamaño. El único país que va a crecer este año va a ser China, y al 1%. Pero bajar del 7.6% de China al 1% es una bajada, es parar el tren lleno con miles de toneladas en 100 metros. Muy difícil y emproblemado. Y para perspectiva de nosotros sí pensamos que va a haber esta lucha que se está dando dentro de Morena,
Creo que esos tres, más los que aparezcan, pero por lo pronto, esos son los que nosotros hemos visualizados, van a ser los posibles continuadores del proyecto de Morena. Oiga, compañero, una pregunta rápida. Es que aquí el amigo Víctor apoya como sucesor de la Cuarta Transformación a Noroña. Noroña no es de Morena, perdóname, pero Noroña bueno, del PT. Noroña del PT. Es del PT, pero o sea, usted no ve a Noroña en la contienda ahí. Yo estoy hablando de Morena. Yo estoy hablando de Morena y no creo, y te lo digo nomás te digo cómo votó el PT en las últimas votaciones en el Congreso Nacional. Chécale y lo platicamos. Checa cómo votó aquí y quién fue el iniciador de exentar al gobernador aquí. Oye, Ernesto, pero Noroña es el Chairo perfecto. Sería la perfección Chaira en la presidencia de la República. Si es que no le quieren poner como candidato contra Marcelo, contra Sheinbaum o contra el líder de la senadora, no tiene nada que hacer. Discúlpenme, pero... No, eso no importa, es del Chairo perfecto, que podría llegar a la presidencia. Sí, adelante, yo creo que es bueno. Bueno, déjenme soñar. Déjame terminar y ahorita... Mira, yo lo que me llama la atención, y quiero dejarlo como la principal ocupación que debemos de tener los que estamos en Nuevo León, es lo siguiente. Mira, en el 2018 en el estado de Nuevo León se crearon 55,132 trabajos. Estoy hablando de los que están en el Seguro Social. En el 2019 se crearon 24,701. Y hasta mayo, de enero a mayo, hemos perdido 85,383 empleos formales, lo que nos establece que ni juntos los 2 años anteriores ya rebasamos la creación de empleos. Yo creo que ahí debe estar la operación económica y política del gobierno federal. Necesitamos rescatar a la gente. Es muy pesado. Estás hablando de 85,000 gentes que tienen familia, que tienen hijos, que van a la escuela, que tienen una serie de demandas económicas, y decirte que la última evaluación de los productos de primera necesidad, pollo, aceite, frijol, arroz, ¿sabes cuánto ha subido de febrero a esta fecha? 34%. El compañero Lomas fue a comprar frijol y sabe cuánto cuesta ya el frijol, que costaba alrededor de 26, 27. ¿Cuánto te cuesta ahora? Entonces, estamos hablando del comercial porque hay frijol peruano, hay otras variedades de frijol y están mucho más caras. Entonces, ¿cuánto te costaba el kilo de pollo en enero y cuánto te cuesta el kilo de pollo ahora? Estamos hablando de las cosas que come la mayoría de nuestro pueblo, que es el pollo y el puerco, que es lo más barato. Olvídate de las carnes asadas, esos andan arriba de 200 pesos. Compañero, a ver cuando hago unas costillas de puerco para que las pruebe en la mesa grillera, me quedan muy bien. Nomás, hablando de puerco. Estamos puestos. Muy bien, Alberto. Tu opinión, Alberto, ya para cerrar. Para ir cerrando, Alberto. Y me he dado cuenta que ya cuesta más. Ya no está Alberto. Ya no está. Adelante, Pepe, para ir cerrando. Hacerlo, ¿verdad? Bueno, mira, ahorita hablan mucho de la candidatura de Morena, pero yo hablaría de la candidatura de Morena y la candidatura de López Obrador. No necesariamente puede llegar a ser lo mismo. Y no necesariamente la parte de la elección, cierto, López Obrador es un símbolo, entonces, pero ustedes están viendo las contradicciones, por llamarlo de alguna forma, que están dando dentro del propio grupo de Morena. Claro, dentro de todo esto queda como el gran fiel de esa balanza, ¿no? López Obrador, ¿hasta qué punto lo están impulsando? ¿O hasta qué punto es alguna cosa que salió fuera del manejo? Vamos a saberlo y no vamos a tardar mucho en saberlo. Pero yo vería dos cosas distintas, ¿no? Y lo otro es que yo veo, y lo digo con todo respeto, si alguien ve una entrevista de Andrés Manuel López Obrador de ahora
donde contesta. Y si alguien ve una entrevista de 2006 o 2008 de López Obrador, ustedes van a ver dos personajes muy distintos en su forma de reaccionar. Aquí, desafortunadamente, y ahora sí, Víctor, no tenemos un médico o un especialista dentro de esto, que vale la pena, pero yo siento a López Obrador mucho más lento, no quiero decir que tenga demencia senil, pero mucho más lento en sus reacciones, y una de las cosas que pueden obrar para bien o para mal en este tipo de cosas es la salud personal del máximo líder de una institución. Y yo creo que esa es una cosa que tenemos que tener con él. Ya tuvo un ataque, ya tuvo un problema cardíaco, ya tuvo situaciones, y debe estar, aunque no lo digan, bajo el efecto de una serie de pastillas y cosas, medicamentos propios de la edad, ¿no? Como lo estamos quizá algunos de los que estamos en esta mesa grillera, ¿verdad? Eso. La otra parte para mí sigue siendo una gran preocupación, la parte de la seguridad. Del COVID, bueno, aunque se oiga cruel, veremos, terminará con más muertos o con inmunidad colectiva o como ustedes, o la del rebaño, como le quieran llamar. La parte económica, bueno, obrará la situación de la llamada demanda acumulada y habrá una adaptación, desde luego, a los nuevos tiempos, porque muchas cosas van a cambiar drásticamente y muchas cosas, lo que nosotros tenemos ahorita por un estatus temporal, va a ser un estatus a futuro también, de todas las cosas que tenemos que estar haciendo, como esto que estamos haciendo ahorita, en lugar de estar en una mesa del ambasador, estamos a la distancia y ya vimos que nos da oportunidad de una gran concurrencia. Pero la parte de la seguridad, el incremento de la delincuencia, para mí es sumamente preocupante, porque no es nada más los actos criminales, es el poder económico que está cobrando la delincuencia. El que vemos, hay otra parte que no vemos. Yo creo que esa parte tendría que seguir siendo un punto muy importante y donde no se ve realmente los grandes operativos, con algunas de líderes y eso. Muy bien. Hasta ahí tu comentario. Espero que los perros no me los estén echando a mí, ¿eh? No, bueno. Bueno, estamos llegando pues prácticamente al final. Yo quisiera así rápidamente para cerrar, que me digan cómo piensan que le va a ir a López Obrador esta semana. Las opciones, ¿cuáles son? Pues que se fortalezca, que se debilite o que siga más o menos como va. Y bueno, rapidito pues, adelante, Víctor. Déjame adivinar. Bueno, pues en esta, a ver, adivine cómo cree que nos va a ir esta semana con López Obrador. No, déjame adivinar. Yo me imagino que va a ser que se va a fortalecer mucho, sí. Yo me imagino, sí. Va a seguir fortaleciéndose. Yo creo, en lo personal, a mí no me gusta Noroña. En lo personal, no me gusta, nada más que veo que a los conservadores o a los contrincantes de Andrés Manuel les vuelve locos la posibilidad de que Noroña sea el presidente de México. En realidad, para mí, mi gallo es los vuelve locos, ¿verdad, Borrego? Perdón, no te escuché. No te es como escuché si les pusieras un chile ahí. Dijiste que tu gallo era Mid. No te escuché bien. Dijiste José Antonio. No. No pasó. No, Marcelo Ebrard. Ebrard. Perdón. Yo creo que Marcelo Ebrard. Muy bien. Sí, no, Mid, ¿qué pasó? Pero me encanta. Que tengo una mala noticia. José Antonio Mid ya fue purificado por Andrés Manuel López Obrador. Es su asesor en áreas de economía y no lo dudes que vaya en la lista de los presidenciables. Así es la vida y así es la política. Y te lo digo, va a ir junto con Calderón. No, te lo digo con pruebas de que él es el asesor. Y si quieres, mándame un correo para enviártelas. Es uno de los asesores de López Obrador en cuestiones económicas. Te digo, yo tengo 20 años o más en este rollo de
el periodismo y un montón de años en la política. Era más trabajado. Me están mandando información. Te lo Muy doy bien, con prueba. Daniel, ¿qué nos dejas para irnos? Pues bueno, me da risa la postura del compañero Víctor. Dice, yo no apoyo a Noroña, pero como a ustedes les cae gordo, entonces lo apoyo. No, para presidente. Yo quisiera aprovechar aquí que está Víctor, que conoce a Noroña, que me saque de una duda, porque Chumel Torres dice que Noroña huele a pipí. ¿Es cierto eso, Víctor, o son falsedades? No lo conozco yo a Noroña, no sé qué huele Noroña, pero se me figura que sí debe oler. Por cierto, compañeros, hablando de Noroña, un compañero amigo y yo lo entrevistamos el día de ayer a Noroña. Ahí está en mis redes sociales la entrevista. Okay. Tiene un problema Noroña, no te deja hablar, no lo puedes callar. Bueno, es que tiene diarrea verbal, compañero. Así hay varios. Tiene diarrea verbal como los que están desde lejos, y como no pueden operar en México, pues la diarrea se les sale por los ojos y por los oídos, muy lejos, a 2000 millas, es muy fácil pontificar. Yo voy con Noroña y resulta que no lo conoce, y lo que no, que lo que sí. Es la confusión mental de una persona que tiene una patología muy grave. Me queda claro de que la angustia es parte fundamental de su vida. Y ya tenemos, tengo una buena, estamos terminando. Mire qué angustiado estoy. Con las intervenciones que ha tenido nuestro amigo. Así como lo hicimos, como tú recordarás, los psiquiatras estuvieron toda la operación pasada y tienen 3 elementos. Y vamos a hacer el análisis, lo va a hacer un doctor, pero es un doctor para entender al compañero que hay doctores en muchas cosas, hay doctores en matemáticas, en filosofía, en historia. Lo que él confunde, porque pues allá a tantas millas no le entiende, es que hay médicos y hay doctores. Y nosotros estamos siendo médicos psiquiatras, pero esta persona en particular tiene un doctorado en psiquiatría en Alemania. O sea, para orientar a nuestro amigo para que no se pierda. Y decirte que cuál es la posición. Nosotros creemos que no se va a decantar. No me regañe, oriénteme, Ernesto, oriénteme. Toda consulta no causa honorarios, toda consulta causa honorarios. Y usted lo sabe bien porque en Estados Unidos no le regala nada. Déjeme terminar. Lo que yo veo tú, Salvador. Nadita. Manejo, desde acá apoyamos a Noroña. Ándale, adelante. Feliz. Lo que te quiero decir es que en la perspectiva no creo que se decante rápido. Nosotros consideramos que todo este afiar del manejo de ensuciar las cuestiones políticas no es nada nuevo. Por eso era importante que te leyera un documento de los años 47. Sí. Porque lo que vemos es que no va a decantar tan rápido la sanción a Andrés Manuel en no dejar de apoyo. Para mí que no se va a mantener estos márgenes, porque esto es acumulativo. De pronto vas a ver una caída que dices, oye, pues ¿qué pasó? No, es el manejo de la serie de circunstancias anómalas o la serie de actividades que estás sumando. Mira, te voy a dar 3. El día de ayer un grupo de médicos me consultó desde el punto de vista legal si podían hacer una denuncia porque no les han pagado. Mira, normalmente se estableció por parte del gobierno federal un bono COVID. Entonces resulta que lo pagaron un mes, al siguiente mes no lo pagaron y al siguiente tampoco. Entonces ellos hablan de una violación a un convenio laboral. Entonces ya tienes por un lado una bronca con los médicos tuyos, muchos que contrataste, 38,000 médicos según ellos, que contrataste para el COVID. Tienes el problema de los intelectuales, tienes el problema de los científicos, tienes el problema de las universidades que ya las tiraste. Esto no va a ser de inmediato, yo creo que va a ir decantándose. O sea, entre más adversarios sumes, de momento, nosotros pensamos y prevemos que puede haber una caída abrupta. O sea, siento que se está peleando con la gente media. Y yo creo que tiene que
generar un apoyo a la clase media, porque ahí está la mayoría de los activistas y la Yo gente. no estoy de acuerdo contigo en eso, Ernesto. ¿Perdón? No va a haber ninguna caída brusca porque tiene un grupo de estrategas que a cada posibilidad de derrumbe, él le aplica un apoyo social. Entonces, si él ve que la clase media está muy dura, le va a aplicar su apoyo social. Por o eso sea, lo que- la base social déjame del Obrador, en lugar de caer, terminar, Lomas. va a Lo que te aumentar. quiero decir, déjame Adelante. terminar la idea. Lo que nosotros dijimos en este caso es que había una gran corriente de gente media, trabajadores de bancos, de empresas, medios, que van a recibir un apoyo a partir, si no me equivoco, a partir del mes de julio. Ya está funcionando, al menos el proyecto. Espero que lo concreticen y lo lleven, porque tenías que lanzarle. Tus principales enemigos es la clase media, ¿eh? Aguas. Los de arriba siempre se arreglan. Y te voy a decir, ¿quién tiene la concesión de la entrega de los dineros de los jóvenes y todo? Oxxo, Salinas, o sea, los mismos de siempre. Es la gente de arriba siempre se une porque los intereses son mayores y ya están de alguna manera arreglados. Podrán tener diferencias, pero cuando es cuestión de centavos se olvidan las diferencias. Y yo nomás te pregunto, tienen que hacer, y ya lo tienen en mente, te lo digo, un programa de apoyo a esta gente. Y yo creo que va a seguir igual. Espero que sus operadores políticos sigan teniendo la misma prontitud de salir a deshacer los entuertos. Muy bien, compañeros. Yo quisiera... Para cerrar, Salvador, permíteme, para cerrar brevemente, hay algo que me preocupa. Yo le presumía a Víctor que por mi tiempo en el periodismo y en el activismo he hecho muchos enlaces y algunos de ellos son mis informantes. Hay una información que se vislumbra como una posibilidad menor, pero es una posibilidad. Van a buscar que debido a lo del COVID y a los grandes gastos que se tienen que hacer, se declare que no hay dinero para los procesos electorales. Y una de dos, o se pospone el 2021 o se hace no físicamente, sino electrónicamente. Son los dos caminos que están explorando. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque ya le midieron el agua a los camotes y ya saben que aunque no se derrumba López Obrador, no va a obtener la mayoría que él necesita para tomar las decisiones. Por eso se aventó ese mensaje. López Obrador o corrupción, Morena o caos. Paso. Vamos a hacer electrónico porque no hay dinero para imprimir, para esto, para el otro. Tercer paso, si ven que la electrónica, como muchos pensamos, no le va a funcionar porque su base no tiene capacidad para ejercer ese tipo de voto, entonces dirían, estamos quebrando y nos vamos hacia el futuro. Ahí la dejo. Oye, ya te quitaste las rodilleras, Víctor. Muy bien, compañeros. Ya no te va a reelegir. Nomás una cosa, Salvador, algo que quiero dejar en entero. Mira, el día de antier recibimos ya el proyecto para reducir el IVA del 16 al 10%. Esa es una de las medidas que puede ayudar a la clase media, porque la clase de abajo está con cero, tasa cero o exentos, pero la gente que consume más con IVA es la gente de clase media, media baja y media. Entonces, es un buen proyecto y si lo hacen, yo te puedo asegurar que va a haber un impacto positivo de la clase media. O sea, muy bien, compañeros. Les decía pues que le mandamos un saludo a quienes amablemente nos estuvieron siguiendo. Oleg Vladimir Sánchez, Soledad Lanas Varela, hasta Santiago de Chile, René A. Borges, José Mendoza Almada, Óscar González Borrego, Patricia Franco, Serva Hernández y Mario Posada Gómez, que sugiere que ya no invitemos a Víctor. Dice que le preocupa que nos vaya a generar algún problema de salud. Bueno, yo le digo a Mario Posada que esta es una mesa abierta.